Hola niños de grado cuarto, bienvenidos a esta semana. Esta semana vamos a hacer un repaso de todos nuestros temas que hemos visto para nuestra prueba general, chicos, ¿listo? Es muy importante que nosotros recordemos así algunas cositas que nos quedan como inconclusas o no nos quedan muy claras. ¿Listo? Entonces les voy a hacer un repaso, me voy a enfocar un poquito en la parte del verbo, de lo que es la conjugación y las formas impersonales del verbo, que fue en lo que yo vi que ustedes tuvieron de pronto más dificultad en la realización de sus actividades de clase. ¿Listo, chicos? Recordemos que para nuestra prueba general vamos a evaluar los pronombres, el verbo, el infinitivo del verbo, las formas impersonales, la conjugación verbal y el último tema que vimos que es el copretérito, perdón, y el último tema, la oración y sus partes. ¿Listo? Son temas muy sencillos, hemos trabajado muchas actividades de estos temas, entonces espero que con este repaso ustedes obtengan un excelente resultado en su prueba. ¿Listo? Bienvenidos. Vamos a empezar con los pronombres, vamos a hacer un repaso así rápido de los pronombres para recordar el singular y el plural, ¿cierto? Recordemos que el singular, en el singular tenemos primera, segunda y tercera, ¿cierto? Entonces, del singular, ¿cuál es la primera? El yo, la segunda, el tú, recordemos que este tú lleva tilde y si no, no sería pronombre, y la tercera, él o ella, en singular, ¿cierto? Y en plural, esto es muy fácil, chicos, muy sencillo. Yo les decía que esto lo aprendíamos y ya teniendo esto, nosotros podemos desenvolvernos en nuestras actividades e identificar también en un contexto estos pronombres. En el plural tenemos también, recordemos que tenemos la primera, la segunda y la tercera, ¿cierto? En el plural. La primera del plural es, muy bien, nosotros. La segunda, vosotros. El vosotros, recordemos este verbo con esa conjugación de los verbos que cambia un poquito. Y en la tercera tenemos ellos o ellas, ¿cierto? Muy fácil, chicos. Entonces tenemos nuestro singular y tenemos nuestro plural. Entonces la primera yo, la segunda tú, la tercera él o ella. Y en el plural la primera nosotros, la segunda vosotros y la tercera ellos o ellas. Entonces, teniendo esto bien claro, podemos desarrollar nuestras actividades sin ninguna dificultad, ¿verdad? Muy bien, chicos. Recordemos que esto lo aprendemos. Enseguida, hablamos del verbo. Decimos que el verbo son las acciones, ¿cierto? El verbo es una acción, ¿cierto? Verbo, acción, ¿verdad? Y decíamos que el verbo también tiene unas conjugaciones, ¿cierto? Está la primera conjugación, la segunda y la tercera. Entonces, el verbo recibe su nombre original, digámoslo así, en infinitivo, se llama infinitivo. Entonces, tiene una primera conjugación, tiene una segunda conjugación y una tercera conjugación, el verbo. Entonces decimos que es muy fácil, ¿cierto? La primera conjugación es la terminación ar, cantar, soñar, bailar, atrapar. En la segunda está la terminación er, comer, beber, tener. Y en la tercera está la terminación ir.
vivir, sentir, escribir. ¿Listo? Entonces, esto es como lo más relevante, digámoslo así, o lo que vamos a tener en cuenta en lo que es verbo y el infinitivo del verbo. Entonces, la primera, la segunda y la tercera, ar, el, ir. Verbo e infinitivo, ¿cierto? El verbo y su infinitivo. Entonces, que a partir de estos verbos, cuando los tenemos en infinitivo, también podemos crear oraciones, chicos, recordemos eso. ¿Listo? Esto es lo de verbo. Ahora vamos a ver un poquito, a centrarnos un poco más en lo que es las formas impersonales, ¿cierto? Suena como raro. Formas impersonales o no personales. Ese es el nombre. Formas impersonales o no personales. Entonces, ahí en esa forma impersonal entra como el primero que entra ahí es el infinitivo, ¿cierto? Infinitivo. Acá lo voy a señalar porque ya lo vimos atrasito y dice que es la terminación ar, er o ir, ¿cierto? Ese es el infinitivo. Esa es una de las formas impersonales. Tenemos el gerundio. Gerundio, gerundiando, ¿cierto? Gerundio. Digo gerundiando, porque si yo digo gerundiando, ese gerundiando termina en ando, ¿cierto? Entonces el gerundio, terminación ando, yendo, andando, comiendo, ¿cierto? Bailando, riendo. Bueno, recordemos que estos verbos, para que tengan como sentido dentro de la oración, deben llevar un auxiliar, ¿cierto? Estoy cantando, estoy comiendo, vamos a bailar, ¿cierto? O voy a comer, ¿ok? Entonces vamos entendiendo. Acá les voy a encerrar cada uno para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Ando, recordemos esa terminación, por allá en nuestra pruebita parcial teníamos una imagen, ¿verdad? De dos niños hablando y utilizaban un gerundio, ¿cierto? Un verbo en gerundio, ¿no? Y nos vamos con el participio. Participio. Entonces, el participio, terminación, ado, ido. Otra cosita que les enseñaba yo acá en el video, recuerdan del participio, que hay unos participios que se llaman participios irregulares, ¿cierto? Quiere decir que no puedo llevar el verbo a esta terminación, ¿verdad? Que cuando decíamos escribir, el verbo escribir en participio, escribido, ¿verdad? Escribido no queda correcto, ¿no? Escribido no queda correcto, entonces es escrito. Por eso se llamaban los participios irregulares. Listo, esto es lo que debemos tener en cuenta para nuestras formas impersonales, que es la terminación. Entonces, por allá también teníamos un texto donde nos decía cuántos verbos en infinitivo encontramos, cuántos en gerundio y cuántos en participio. Entonces, recordemos estas palabras. Por allá había una palabra que decía lustrado, el piso lustrado. Acá les voy a aclarar un poquito eso. Si yo digo lustrado, yo diría que esta palabra es un participio, pero acá están dándole una cualidad al piso, ¿cierto? El piso era lustrado, ¿cierto? Estaba lustrado. No manejamos acá participio porque se está tomando como una cualidad, ¿verdad? Listo, estas son nuestras terminaciones, que ya lo sabemos, que cada uno de estos lleva unos verbos auxiliares
para que funcionen dentro de la oración, ¿cierto? He caminado. Entonces, el verbo que utilizo yo acá es el he, con H. He caminado, he comido, ¿cierto? ¿Qué otro verbo en ado, terminado en ado? Soñado, he cantado, he bailado, he estudiado. Entonces hay muchos. ¿Listo, chicos? Espero que con estas aclaraciones podamos obtener excelentes resultados en esa prueba general. Yo sé que sí. Bueno, pasamos al copretérito. Algunos me preguntaban, algunos chicos en mi clase, que el copretérito no lo entendían muy bien, que qué era copretérito. Es muy fácil, esa palabra copretérito suena raro, ¿cierto? Copretérito, pero es una manera o una, digamos, la terminación de esos verbos que nosotros usamos también en algunas ocasiones, en nuestro contexto, ¿cierto? Cuando tenemos terminación aba de un verbo, ¿cierto? Estamos hablando de un verbo, porque este es el copretérito de un verbo. Aba o aban, terminación, oía. Aquí hablamos de terminación. ¿Listo? Terminación. Aba, aban, oía. Entonces la terminación de un verbo. Caminaba, cantaban, comía, tenía, vivía, ¿cierto? A esto, cuando encontramos verbos con estas tres terminaciones, digámoslo así, se le llaman copretéritos. Eso es, se le llaman copretéritos. Cuando digo yo caminaba bajo la sombra, ¿cierto? O ellos caminaban en el parque una mañana soleada. Y Elía, yo tenía una mascota muy linda. ¿Ok? Entonces, este es el uso que nosotros le damos al copretérito. Por ahí teníamos un cuadrito que ya aquí al final les voy a dar otra explicación. Lo teníamos en nuestras actividades de clase, pero vi muy pocos cuadros hechos de forma correcta, que era utilizando las formas impersonales y los tiempos del verbo, conjugarlo con las personas, ¿cierto? Con los pronombres. Entonces es un poco como enredado, pero en realidad es algo muy sencillo. Después teníamos la parte de la conjugación, que era muy fácil, que para conjugar yo utilizo los pronombres, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esos son los que yo utilizo para conjugar. Y teníamos un cuadro que como que nos encierra todo. Vamos a hacer acá un ejemplo. Teníamos el pronombre yo, bueno, lo hago más arribita y si no, no me cae. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Recordemos que aquí es ellos o ellas y él o ella, ¿no? Recordemos eso. Generalmente uno no utiliza solo el él, pero igual él o ella suenan igual al conjugar. Yo les di un cuadro, ¿verdad? Y les di una persona y un verbo, el cual ustedes tenían que conjugar. Vamos a hacer acá con dos ejemplos, ¿listo? 1, 2. Tenían acá la segunda persona del singular, el verbo comer. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Perdón, porque acá tenía pasado, antes del tenían el pasado. Ay, perdón, porque acá estoy confundida. Acá tenemos los pronombres, pero acá en esto era, con ese pronombre, perdónenme acá, con ese pronombre, teníamos acá pasado,
presente, futuro, infinitivo, gerundio y participio. Entonces teníamos que conjugar ese verbo y esa persona, con esa persona. Me están dando la segunda del singular. La segunda del singular es el tú, ¿cierto? ¿Cuál verbo? El verbo comer. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Empezamos acá en pasado. Tú, todos deben llevar el pronombre. ¿Cuál pronombre? Pues el tú, que es el que estamos trabajando ahí, ¿no? Segunda persona del singular. Tú, pasado. Comiste. En el presente, tú comes. En el futuro, comerás. Muy bien. Recordemos la tilde en el pronombre, porque si no, no me quedaría pronombre, me quedaría este tú es una de posesión, ¿cierto? Un posesivo, una palabra que indica posesión. En infinitivo, que acá fue donde me fallaron la mayoría. El infinitivo yo les recuerdo, o les recordé, que lleva un auxiliar, ¿cierto? Y el infinitivo tiene que quedar en la terminación oír, comer, así como está allá, comer. Entonces, ¿cómo sería? Tú vas muy bien, a comer. Tú vas a comer. En gerundio, ando yendo, recuerden, ando yendo. Tú estás comiendo. Mira la terminación. Y en participio, tú has comido. Vamos a ver acá las terminaciones. Las voy a señalar acá con rojo, ¿cierto? Comer, acá, infinitivo. Comiendo y comido. Entonces tenemos nuestras terminaciones de acuerdo acá a las formas impersonales. Y acá ya tenemos la conjugación en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces acá estamos haciendo, en un cuadro como este, estamos viendo pasado, presente y futuro, y también estamos viendo las formas impersonales de cómo yo puedo también conjugar con las formas impersonales del verbo. Vamos a hacer otro ejemplo con otro verbo. Vamos a hacer con la segunda del plural, ¿cierto? Segunda persona del plural. ¿Qué verbo? Vamos a hacer el verbo leer. Hagamos el verbo leer. Que esa acción la hacemos todos los días. Entonces, como es la segunda del plural, es el vosotros, exacto. Recordemos eso. En pasado, vosotros leísteis. Muy bien, leísteis. ¿Listo? En pasado. En presente, leéis. Y escribimos acá el pronombre, no se les olvide, leéis. Leéis. Y en futuro, leeréis, exacto. Recordemos que este tiene como una característica, leeréis, leeréis. En infinitivo, vosotros, acá el que pasa, o con esto, acá el que nosotros vamos a conjugar para que nos suene el infinitivo es este, ¿cierto? Vosotros vais, vais. Vosotros vais a leer. Y, o sea, el auxiliar es el que yo tengo que conjugar acá en este caso. Infinitivo, ¿cierto? Terminación, er. Vosotros estáis leyendo. Vosotros estáis leyendo.
Entonces acá tenemos terminación anduyendo, leyendo, ¿cierto? Y en participio, vosotros habéis. Mira cómo lo conjugamos es con el auxiliar. Habéis leído. Leído. Entonces, ahí está nuestra terminación. Y este era el ejercicio que ustedes debían realizar allá en el último punto, creo que era cuando vimos lo de formas impersonales y conjugación, que acá encerramos todo, ¿cierto? Estamos encerrando todo. Recordemos de pronto para trabajos más adelante, que utilizamos el pronombre en cada una de estas conjugaciones. ¿Listo? Y ya lo que vimos esta semanita, que fue lo de oración y partes de la oración, es un tema muy sencillo, chicos. Entonces, yo creo que hasta acá nuestra repaso, nuestra retroalimentación, para que aclaremos algunas duditas con respecto a lo que hemos visto este periodo. Les agradezco, chicos, su atención, les mando un fuerte abrazo. Espero que estén muy juiciosos y que sigan trabajando con ánimo. Chao, chicos.